Hola muchachos. Laura Marcela, buenas tardes. Muchachos, excusas pues por haberme les demorado más del tiempo que le había dicho al representante. Hola Kevin, Carol, buena tarde. Andrés, Juliana, hola Melissa, Flor Isabela, buenas tardes. Valentina, Diana, Laura Daniela, buenas tardes. María Paula, hola. Alejandro, Yuri, Melissa, buenas tardes. Bueno, muchachos, hola Santiago, María José y Miguel Ángel, buenas tardes. Juan Santiago, Paula, buenas tardes. David. Bueno, muchachos, hoy entonces vamos a terminar de hablar. Si hay mucho ruido o algo que nos esté interfiriendo, me confirman. Hay mucho ruido, ¿cierto? No. Si no, cambio de sitio, entonces sí. Bueno, muchachos, entonces voy a comenzar a hacer la presentación. En primer lugar, vamos a terminar lo que tenía pendiente en el capítulo que estamos de cardiopatía isquémica. Y luego, pues sí lograron estar las compañeras, sí, porque creo que son las del articulito y del caso clínico de cardiopatías congénitas, hacemos ese. Bueno, cardiopatía isquémica. Bueno, qué pena que me lo devuelva. Algo para comentar. Nada especial. Bueno, entonces está en el momento pues, de la clase del jueves por la mañana. Y iba a comenzar a hablar pues, de las complicaciones que se pueden dar en un paciente con infarto agudo del miocardio. Y que ahí pues se consideran cierto tipo de factores que hacen que ese paciente tenga un factor dado a que posiblemente pueda presentar una de las complicaciones. El hecho de que sea una edad avanzada, pues esperamos que es un miocardio que está con esa capacidad contráctil diferente, que muy determinante, que es un miocardio con un espesor menor y el cual ha sido reemplazado por un tejido pues, de menor consistencia como es el tejido adiposo. En cierta forma el sexo femenino. ¿Sí están viendo la presentación, cierto? Sí, doctor. Listo, gracias. El sexo femenino, por lo que mencionamos, en las mujeres que pues, en el estado de la menopausia con una supresión radical de este componente hormonal, lo que son los estrógenos y los progestágenos, que hace que ese proceso digámoslo, de envejecimiento sea mucho más acelerado de lo que le correspondió al hombre, que es un proceso pues que ambos suceden, pero pues en mayor importancia en el hombre en primera forma, porque la mujer está protegida por la influjo de tipo hormonal. Pero ese cambio que se va dando en el hombre es un cambio que es gradual, en el cual le permite, en cierta forma, a que ese miocardio se vaya adaptando como a otro tipo de necesidades, de ejemplo de tener en algunas áreas, o si se puede, pues en toda la cámara de una buena contractilidad. Pacientes que cursen con otro tipo de enfermedades metabólicas como es la diabetes, hecho que hace que generalmente se genere lesiones a nivel de los vasos sanguíneos y que no permita que exista un flujo sanguíneo adecuado. Y lesiones previas. Eso que hace que se combine una cicatriz antigua con recientes y eso de esa posibilidad de que en la zona adyacente a un infarto de miocardio previo se genere otro, da posibilidades a que se puedan presentar estas complicaciones. Bueno, de ellas pueden ser, en primer lugar, que se genere una difusión contráctil. Entonces, en la cual sucede que hay anomalías de la función ventricular, sobre todo pues de izquierda, que mencionamos pues en la clase anterior, que la gran mayoría, mucho más del 90% de las cardiopatías isquémicas se dan a nivel de ventrículo izquierdo. Y que esa anomalía pues tiene una intensidad aproximadamente proporcional a su mismo tamaño. En esa difusión contráctil pues se va a acompañar por una hipotensión, paciente que va a tener una congestión vascular pulmonar, por ectasia pues
de ese flujo en ese sitio. El hecho de que haya que haya esa congestión vascular, pues en los vasos sanguíneos venosos, pues hace que se comience a dar por esa forma de aumentar la presión dentro del vaso sanguíneo, que haya trasudación a los espacios intersticiales pulmonares y que eso pueda llegar pues en un momento dado a generar bastante acumulación de líquido y generar una edema pulmonar. Cuando se genera esta situación, que es el shock cardiogénico, pues eso tiene una mortalidad altísima. Regularmente, pues regularmente hace que sea fácilmente reversible. Entonces, eso es lo que puede generar como una de las complicaciones, el hecho de que se suceda una difusión en la contractilidad. Otro, las arritmias, y dado que eso pueda suceder en estados previos o como complicaciones o durante un infarto agudo del miocardio, donde hay unos trastornos pues, de la conducción, y eso que genera que haya una irritabilidad miocárdica que se da normalmente después del infarto agudo del miocardio. En ese proceso de reactividad en las zonas periféricas, a esa lesión infartada, pues dado que suceda esa necesidad de tratar de sostener algo del flujo vascular, entonces va a haber vasos sanguíneos dilatados, ligeramente ectásicos y además la presencia de una respuesta en los sitios donde hay necrosis, de una respuesta de tipo inflamatorio en una cantidad determinada. No es una respuesta como si fuera ante la presencia de algún tipo de microorganismo. Puede causar este tipo de arritmias, una muerte súbita, qué pena. Y las arritmias que generalmente acompañan el infarto agudo del miocardio son la bradicardia sinusal, el bloqueo cardíaco, lo que va a determinarse como la sistolia, el paciente genere una taquicardia o que se le presenten extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular o inclusive una fibrilación ventricular. Hay unos términos que pues, yo creo pues, de que más o menos los comprenden, pero esto forma parte pues, de esta semiología que van a comenzar ustedes, creo que es mañana, ¿cierto? ¿Cierto? Que mañana comienzan prácticas, Marcela. Doctor, Hola, Marcela. pero prácticas, no, doctora, nosotros no nos han comentado nada. ¿No? No, doctor. ¿Será que eso se...? Ay, yo no sé. Pues esa era como la idea de que ustedes iban a comenzar Pues, prácticas. doctor, de pronto nos pondrán pues como analizar algún En el caso simulador. clínico o alguna cosa así, pero a Pero, nosotros no nos han pero dicho virtual. nada. Sí, señor. Ni tampoco en taller de simulación. No, doctor, pues hasta Es donde que yo no sé, tengo yo no sé en qué entendido, quedaría eso, no, pero no pues nos han dicho nada. bueno, me salgo un poquito del tema, pero la semana pasada hubo un comunicado del decano en lo cual los habían llamado del hospital, no sé si les informaron ustedes eso, que hubo una reunión con el gerente del hospital y él estaba determinando pues que iba a suspender las prácticas de los muchachos que están asistiendo y pues que debido pues como al incremento tan notable de pacientes COVID pues a nivel del hospital y además de la presencia de ellos es lo que se espera que va a suceder pues como en el transcurso de este mes que sigue. Entonces pensé que de pronto habían hablado algo de prácticas y inclusive yo estaba pensando que los iban a hacer en el taller de simulación. Bueno, yo estaba como considerando equivocadamente. Bueno, entonces hice la mención pues porque hay unos términos, por ejemplo, que quiere decir fibrilación, taquicardia, extrasístoles, bradicardia y bloqueo, pues que forman pues, parte de la simulación y por eso pues había considerado que eso lo pasaba pues como por alto. Bueno, hay algo que debido a la localización de porciones del sistema de conducción que va desde la aurícula al ventrículo, o sea, a través del fascículo de His, el miocardio inferoseptal, también en esos sitios los infartos se pueden asociar con un bloqueo cardíaco. O sea, esa alteración de conducción que puede dar en este fascículo y que se al septo interventricular también puede generar un proceso de bloqueo cardíaco, además pues que por el tamaño de este conductor, este sistema conductor, pues hace que sea mucho más significativo la no contractilidad adecuada del miocardio. Bueno, puede darse, esto se me viene esta, perdón, qué pena muchachos. Bueno.
Puede darse entonces, segundo, una ruptura miocárdica. Hecho, por ejemplo, un paciente que de sexo femenino, que tiene por ahí 73 años, por decir algo, que tiene y realizó pues un infarto extenso, donde tiene y que es de tipo PAN, o sea que compromete todas las paredes y que se genera pues lesiones de tipo necrótico en ese sitio y la respuesta de tipo inflamatorio, pero puede generar una ruptura del miocardio, de hecho que el desenlace sea fatal. Bueno, se puede dar entonces una ruptura de la pared libre del ventrículo, que es la que es más común, se establece más o menos hasta una semana después de el comienzo, cuando se generó esto, que es la necrosis de coagulación. ¿Están escuchando bien ahí? Que prendieron un taladro. Sí, doctor. Sí, bueno, si hay alguna mucha interferencia me dicen, voy a otro sitio. Cuando ya ese proceso de esa necrosis de coagulación, pues que vimos en la clase anterior, pues los tipos de necrosis y que en este caso sucede es una necrosis de coagulación, la cual normalmente, pues como no por un hecho agregado, sino que ante una lesión isquémica de este tipo hay algo de respuesta inflamatoria en la cual encontramos neutrófilos sin que necesariamente exista un germen como tal involucrado, sino es ante la presencia material de tipo necrótico y hace que se genere lisis de ese tejido conectivo que sabemos que tejido conectivo ante la presencia de unas células miocárdicas no funcionantes y que además del volumen, el tejido conectivo ocupa además una proporción importante dentro de la masa muscular o la masa miocárdica y además, pues el hecho de tener en ese proceso de envejecimiento, pues se genera esto en una forma muy significativa, el daño de ese tejido conectivo miocárdico. Eso hace que entonces se desaparece, debilite con mucha más razón y eso puede dar en cualquier momento después de haber sucedido un infarto agudo del miocardio. Bueno, la pared lateral a nivel ventricular medio es el sitio más común para la ruptura de la pared libre después de un infarto y suele ser, no genera ninguna otra posibilidad de hacer manejo médico ni quirúrgico. Eso es eminentemente mortal y es muy posible que algunos pacientes se mueran en un estado de evolución de un infarto agudo del miocardio y que hace una muerte aparentemente súbita y, y que muy posiblemente puede ser, o muy posiblemente no, dentro de las dadas condiciones, suceder a consecuencia de la ruptura de la pared lateral pues, del ventricular medio. Este puede ser la ruptura del tabique interventricular, no es la más usual, pero es un hecho que se puede generar y la ruptura de los músculos papilares, que también es un factor de riesgo que pueda suceder, lo que va a generar un tipo de disfunción mucho más sobresaliente a nivel valvular. Es una imagen donde está mostrando la seña pues, que hay como si fuera una herida y eso fue de ruptura de la pared del corazón. Y en esa imagen pues es una forma de representación mucho más sobresaliente. Esto es un ventrículo, vemos el espesor aquí de la pared, esta es serie trabecular, el nacimiento aquí o generación de los músculos papilares que generan las cuerdas tendinosas y que aquí está sucediendo pues casi que en una zona subvalvular, en una forma amplia y significativa, en forma irregular, que está generando pues esa comunicación con el medio exterior. Bueno, aquí en un mayor acercamiento lo que estamos encontrando es que hay una lesión ahí del músculo papilar. Bueno, puede darse en tercer lugar una itis, o sea que haya una inflamación de la capa más externa del corazón. Entonces, es la manifestación epicárdica, la inflamación miocárdica subyacente. Se puede dar más o menos entre el segundo al tercer día y se puede generar una pericarditis de tipo fibrinosa o de tipo fibrohemorrágica, que habitualmente eso se resuelve con con el manejo que le pertenece al paciente dentro de lo requerido para el infarto agudo del miocardio. Y dado pues que dependiendo de los protocolos, pues se establece la administración de antibióticos como por hecho más que de tipo profiláctico que de otro tipo de sucedo, ya que ahí lo que hay es un hecho de necrosis de tipo fibrinoide y por eso se le dice una pericarditis fibrinosa, que no es ese material seroso que está trasudando, sino que además está la presencia de fibrina y que le hace dar una característica de que sea menos líquido y un poquitico opaco.
Puede darse por lo que mencionábamos en otro momento en el infarto agudo del miocardio, que a veces puede generar un fenómeno de extensión directa hacia el ventrículo derecho, y eso es una de las complicaciones. No es usual que eso pase, y se da pues en los momentos en que ese infarto agudo del miocardio sucedió en la zona adyacente del tabique ventricular, o sea, en una zona muy cercana. Otra complicación dentro de esto es que se genera una extensión del infarto, donde una necrosis nueva adyacente a un infarto existente previo. Entonces hace que se haya una zona considerable de infarto, lo que hace que determine que va a haber una disfunción muy significativa de tipo miocárdico. Y la otra es no extensión, sino la expansión del infarto, que es el estiramiento desproporcionado con adelgazamiento y dilatación de la región del infarto. En muchas situaciones puede ir con fenómenos de tipo trombótico, y todo este fenómeno de expansión se debe a esta gran debilidad que se va a determinar con la contracción del músculo cardíaco. Ay, muchachos, qué pena. Un segundito. Uy, qué pena, que tenía un café y se lo eché al computador. 2 segunditos. Me pasa por estar. Uy, qué desastre. Bueno, sí me quedó funcionando el PC, sí. Qué pena, hoy sí fue como el día. Estaba terminando de hablar de la expansión del infarto antes de que se me regara el café, listo. Bueno, entonces, que se genere una trombosis mural en cualquier infarto, la combinación de una anomalía que se está dando en ese sitio de tipo contractilidad, además que se genere o que exista un daño a nivel del endocardio, pues hace que se genere esa activación del sistema plaquetario y da todas las condiciones pues, de la éstasis en ese sitio, la posible adherencia a la superficie endocárdica, de generar un fenómeno de trombosis de tipo mural, que pues, es una causa muy posiblemente de evolucionar hacia un tromboembolismo. Otro, la palabra aneurisma, con eso estamos hablando de una dilatación anormal de algún sitio, y con posiblemente defecto, que siempre es el defecto de las paredes vasculares. En los casos pues, de lo que es más frecuentemente conocemos, de los aneurismas. Entonces, los aneurismas verdaderos pues, de la pared ventricular están limitados indudablemente pues, por miocardio, que en ese sitio, en la zona central, eso se ha convertido en zonas cicatrizales y que son de mayor o de menor consistencia o de mayor o de menor celularidad. Las posibles complicaciones de aneurisma, pues que se rompa, ¿cierto? O que genere fenómenos de tipo trombótico, que evolucionar lesiones arrítmicas, y eso llega a generar pues una insuficiencia cardíaca. Es dado que en los sitios donde está como la cicatriz, por eso les mencionaba ahorita, que sea esa cicatriz que sea tipo fibroso, o sea que existan muchas células, pues hace que no sea muy dado, pero en los miocardios que han tenido ya un proceso de envejecimiento tan significativo que los fibroblastos ya no son tan competentes en este sitio, se va a generar la presencia de una sustitución de un tejido conectivo que es laxo, o sea, que no tiene una muy buena resistencia. Y si hay una buena contractilidad en otros sitios del miocardio, pues hace que posiblemente se pueda generar la ruptura, pues que lo que a veces espera uno, pues que suceda en estos. Pero si hay un proceso de cicatrizar, simplemente eso se continúa con esa dilatación en ese sitio, hecho que se va a diagnosticar pues a través de las complicaciones que pueden suceder a consecuencia de ese aneurisma ventricular. Bueno, en la difusión de los músculos papilares se da porque hay ruptura de ellos, con más frecuencia se observa en
en los sitios pues, donde se ha desarrollado esa insuficiencia mitral posinfarto, donde va a haber una disfunción isquémica precoz en ese sitio del músculo papilar y en el músculo subyacente. Y más tarde eso termina siendo un proceso retráctil, cicatrizal, y lo que va a generar pues, trastornos de estructurales como la disfunción o la disfunción papilar y posiblemente la dilatación ventricular debido a la insuficiencia pues, de esta válvula. Bueno, la de tendencia a que un infarto agudo del miocardio se complique y el pronóstico va a depender, en primer lugar, del tamaño del infarto. Segundo, de la localización. Y lo otro, de la proporción del grosor de la pared que se ha dañado. Y el hecho de que sea un infarto de todas las capas o que sea solamente a nivel subendocárdico. Y sabemos que pues, la mayoría de los infartos suceden así en esta forma. Hemos mencionado en algunos momentos ese término de remodelación y al hablar de la remodelación ventricular, eso es algo que va a suceder después de haber sucedido un infarto agudo del miocardio, en el cual ese gasto cardíaco se va a mantener por diferentes modificaciones estructurales y a consecuencia de tipo dinámico en el corazón, tanto por ejemplo en la forma del corazón, en el espesor de la pared y el tamaño que va a tener el corazón. Ejemplo, las consecuencias que puede tener este infarto agudo del miocardio, generar, por ejemplo, en un infarto extenso, pues lesiones que van a llevar a una insuficiencia cardíaca. Bueno, en los infartos transmurales grandes, la probabilidad más alta es que estos pacientes terminen haciendo un shock cardiogénico, arritmias y sin duda alguna una insuficiencia cardíaca y congestiva, ya refractaria. En los infartos transmurales anteriores hay mayor riesgo de que haya ruptura de la pared libre y la presencia de trombos murales y la presencia también factiblemente de aneurismas. Sí, tiene un curso clínico que es más difícil que los que se presentan en infartos en la zona posterior. En los infartos transmurales posteriores puede haber un bloqueo grave de la conducción y afectación del ventrículo derecho. Y cuando además existen defectos en el tabique interventricular, pues hace que sea mucho más complejo el manejo. Y los infartos subendocárdicos, en ellos se pueden formar lesiones trombóticas sobre la superficie endocárdica y no es dado que se esperen que sucedan tantas complicaciones como, por ejemplo, la posibilidad indudable de terminar haciendo una insuficiencia cardíaca, de terminar haciendo la presencia de aneurismas o de ruptura. Regularmente, inclusive la pericarditis, pues que estamos en una capa al otro lado del corazón y hace pues que las complicaciones que se generen estos infartos endocárdicos no sean tan significativas. Bueno, el pronóstico a largo plazo, después de suceder un infarto agudo del miocardio, va a depender de la calidad de la función ventricular izquierda que quedó, de la extensión de las obstrucciones en los vasos que perfunden el miocardio que está libre, que haya tenido, por ejemplo, esas buenas condiciones de haberse dado una circulación colateral significativa por una lesión previa ateromatosa que fue muy gradual y que le permitió pues, ese fenómeno de acondicionamiento. La mortalidad total global dentro del primer año es más o menos de un 30%, y la supervivencia por cada año transcurrido va de un 3 a un 4%. Bueno, la cardiopatía isquémica crónica. Entonces se describe este tipo de síndrome clínico a raíz de una lesión que sucedió en el miocardio isquémico, y también se le denomina como miocardiopatía de tipo isquémico. La mayoría de los casos es de esperarse, es que tengan el antecedente de un infarto agudo del miocardio y de intervención sobre las arterias coronarias, por ejemplo, que se dio la posibilidad de dar esa revascularización de tipo quirúrgico. Esto suele aparecer después de un infarto debido a la descompensación funcional correspondiente a un miocardio que por ese sobrecarga de volumen hizo que se genera este fenómeno de hipertrofia y lógicamente pues en la zona no infartada, debido a que se va a presentar
este tipo de lesión de cardiopatía isquémica. Los pacientes representan casi la mitad de los receptores pues, potenciales de este tipo cardíaco. Bueno, morfológicamente vamos a encontrar un corazón grande por ese mecanismo de compensación de la hipertrofia, la dilatación posiblemente del ventrículo izquierdo, debe existir sin duda alguna algún grado de fenómenos de aterosclerosis a nivel de las coronarias. Se deben de ver por ese antecedente muy posible de un infarto agudo del miocardio, pues esas lesiones cicatrizantes que toman ese color blanquecino grisáceo, que son más delgadas y que regularmente tienen una mayor consistencia, en los que hubo una buena respuesta celular y generó fibrosis. Y el endocardio parietal, pues con engrosamiento fibroso focal y posiblemente la presencia de trombos a nivel parietal. Ya microscópicamente vamos a encontrar la hipertrofia, posiblemente vaporización subendocárdica difusa y la cicatriz. Entonces el diagnóstico se basa exclusivamente en la consideración no factible de otras formas de enfermedad cardíaca, casi que es por descarte terminamos llegando a este tipo de diagnóstico. Y se da porque se genera un comienzo que es insidioso, lento, de una insuficiencia cardíaca en un paciente que sabemos que tuvo un infarto agudo del miocardio o que tuvo inclusive, no aparentemente un infarto, sino crisis sanguinosas. Bueno, en caso de que sea completamente silente, es insuficiencia cardíaca la primera indicación de que se está generando una cardiopatía isquémica de tipo crónico, el hecho de que se vaya evolucionando este proceso de la insuficiencia cardíaca. Hay otro hecho que se llama la muerte súbita de... Uy, este se lo había mojado. La muerte súbita de origen cardíaco. Es el hecho, se define que es una muerte súbita y de hacer, por ejemplo, una sistolia y pues es una sistolia que va a perpetuar durante un tiempo determinado y muy fácilmente se puede terminar haciendo este proceso de muerte súbita. Generalmente se da por una irritabilidad eléctrica del miocardio o por una isquemia u otro tipo de anomalía de tipo celular que puedan darse. Esos focos irregular es dado que, o dentro de las posibilidades, es que se encuentren cerca a la cicatrices que han dejado esos infartos procesos. Esclerosis y que pueden, sí, mujer, dígame. Sí, aló. Doctor, es que se está cortando el audio. Muchachos, ¿no están escuchando? Bueno, no va a cambiar el sitio. Listo, me voy a cambiar el sitio. Ahí está mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, ya, doctor. Bueno, gracias. Bueno, te estaba mencionando pues, de esa situación que se llama muerte súbita de origen cardíaco, en la cual puede darse pues, en pacientes en los que aparentemente no tienen ningún tipo de disfunción cardíaca. Y hay una situación que es más concreta, que es en pacientes que no tienen ningún tipo de
de cambios de tipo aterosclerótico. Entonces, ¿qué se espera? Que suceda a consecuencia de anomalías estructurales en las arterias, como por ejemplo ese tipo de alteración estructural en las coronarias, como les mencioné un caso, pues porque fue muy comentado pues, a nivel mundial, sobre todo las posibles causas que hubiera sucedido, que creo que se fue en el mundial que hubo en Francia, no sé hace cuántos años, de un paciente que en pleno partido paró al suelo y se murió. Y era porque tenía esa normalidad de la arteria coronaria que no iba por la superficie pericárdica, sino que tenía un comportamiento de tipo transmural. Puede darse también por una estenosis valvular aórtica, por un prolapso de la válvula mitral muy significativo, y al hablar de prolapso, esto es una patología demasiado frecuente. Puede suceder a causa de un proceso infeccioso, más que infeccioso, inflamatorio a nivel del miocardio, lo que es la miocarditis, y que lo veremos pues en otro momento. Igualmente esto, también que sea una cardiomiopatía, o sea, alteraciones del miocardio, y que vaya a tener este comportamiento de que sea dilatada, o sea, de tipo hipertrófico, o un paciente que esté cursando con una hipertensión pulmonar, o inclusive anomalías hereditarias ocurridas del sistema de conducción cardíaca. Puede darse también una hipertrofia aislada, y en la cual hay un componente de hipertensión, o que simplemente no tenga ningún tipo de otro tipo de alteración, y hace que pues en este fenómeno de hipertrofia pues la masa cardíaca va aumentando, y es un riesgo para que se pueda llegar a presentar una muerte cardíaca. Como ejemplo, lo que se mencionó pues hace un momento. Bueno, en esta muerte súbita de origen, esto era mencionando en los casos que no había ningún tipo de relación con fenómenos de tipo aterosclerótico. Pero morfológicamente en todos, pues la mayoría de ellos presentan algo de aterosclerosis, con un proceso de obstrucción significativo, mayor del 75%, y que puede comprometer uno o más de los 3 vasos principales. Se habla de un porcentaje, como eso está entre el 80 y 90, entonces se habla de un 10 o un 20% que son de origen aterosclerótico. Se observa en la mayoría, entonces, una estenosis de alto grado, es decir, mayor del 90%, y además la disgregación brusca de una placa, o sea, esa placa que ha tenido cambios, que se haya fisurado, que se haya ulcerado y que tenga cambios agregados ahí de material hemático y generar un proceso de tipo trombótico. En el 25% de estos pacientes se ven cambios diagnósticos de infarto agudo del miocardio, también inclusive la presencia de cicatrices de un infarto previo. Y histológicamente vamos a encontrar que hay vacuolización de los miocitos subendocárdicos. Eso es algo que es indicativo de una cardiopatía isquémica crónica. Bueno, entonces, esas posibles en esta muerte súbita cardíaca, que pueda existir irregularidades eléctricas al nivel del corazón, pues vamos a encontrar dentro de los hallazgos pues, electrocardiográficos, un síndrome de QT largo, un síndrome de brigada, un síndrome de QT corto, la presencia de una taquicardia ventricular polimórfica, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el síndrome que es muy frecuente, no que sea muy frecuente, pero cuando se presenta es en personas jóvenes, el síndrome de disfunción sinusal y la enfermedad aislada pues, de una condición cardíaca. Hay un síndrome que se llama el síndrome autosómico dominante, el QT largo, o sea, el síndrome Romanov-Walsh, en el cual hay un aumento, y esto pues solamente es como por mencionarlo, en el cual se aumenta la excitabilidad cardíaca y la presencia de arritmias ventriculares episódicas. Esto puede ser causado por mutaciones en 5 genes de diferentes codificadores de componentes, y en el cual hay de esos componentes de los canales iónicos cardíacos, entre ellos pues, los canales de sodio y potasio. Ese simplemente mencionarlo, pues que eso no es como factible pues, de tenerlo entre nosotros. Bueno, cardiopatía hipertensiva. Bueno, ¿le hago o quiere los compañeros de cardiopatías congénitas? Sigue mejor.
¿Les parece, muchachos? ¿Mm? Muchachos. Aló. Sí, doctor. La cardiopatía es un hombre y una mujer. Melissa, sí, listo. Ustedes dejo de presentar. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, listos. Estamos 41. Listo, muchachos. Ya vamos a presentar el doctor. Aló. Aló. Ahí están presentando, bueno. Listo, bueno. ¿Me confirman si ahí se escucha, por favor? Aquí eran dos. Sí, sí, se escucha perfecto, María Paula. De verdad que sí, yo también sabía que eran dos. Como había hablado un hombre, yo sabía que eran dos mujeres. Bueno, Bueno, nosotros, charla nosotros sí. nos correspondió, pues como malformaciones congénitas, pues el tema de cardiopatías congénitas. Entonces, pues mi nombre es María Paula Rosso y mi compañera es Diana Naspero. Vamos a empezar con el artículo, que es un artículo pues, de revisión sobre las cardiopatías congénitas. Pues se realizó en el 2018 y es como pues el título del artículo es Cardiopatías congénitas en edad pediátrica, aspectos clínicos y epidemiológicos. La siguiente. Bueno, entonces, primero pues la introducción dice que las cardiopatías congénitas son enfermedades crónicas no transmisibles. Perdón, las cardiopatías son las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor incidencia. Las cardiopatías congénitas pues se van a presentar en 8 de cada 1000 nacidos vivos y 3 de esos 8 van a ser sintomáticos durante el primer año de vida. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología tenemos que estas cardiopatías constituyen defectos estructurales o funcionales del corazón y los grandes vasos, como consecuencia de un error en la embriogénesis pues en estas estructuras. El periodo de mayor vulnerabilidad pues se ha visto por lo general es de la 3ª a la 8ª semana. Acá nos especifican, pues o sea, de forma más específica dicen que los días de mayor vulnerabilidad son entre los días 14 y 60 pues de la gestación. La siguiente. Tenemos pues que estas cardiopatías congénitas se van a clasificar pues como según varias características, pero acá las vamos a clasificar según si son o no son cianosantes. Entonces las no cianosantes se pueden clasificar también según pues si van a generar una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión. Dentro de la sobrecarga de volumen pues se dice que estas son como las más frecuentes. ¿Cierto? Ahí encontramos pues como los shunt de izquierda a derecha, las regurgitaciones de las válvulas atrioventriculares y algunas miocardiopatías. Y dentro de las sobrecargas de presión, pues se dice que estas se producen por la obstrucción del tracto de salida de los ventrículos o por estrechamiento de uno de los grandes vasos. La siguiente. Dentro de estas no cianóticas están entonces la estenosis aórtica, la coartación de la aorta, la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, defectos en la aceptación auriculoventricular y la comunicación interauricular. Bueno, tenemos entonces ya las que sí son cianosantes, estas pues se van a clasificar según si tienen un flujo pulmonar disminuido, aumentado o normal, ¿cierto? Entonces las que tienen flujo pulmonar disminuido y un tamaño del corazón normal, entre estas se encuentran la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia y la atresia de la válvula pulmonar. Con flujo pulmonar aumentado y pues que hay aumento del tamaño del corazón, o sea, una cardiomegalia, va a haber transposición de grandes arterias, el drenaje anómalo total de venas pulmonares y tronco común
tipos 1, 2 y 3, estas son pues un poco menos frecuentes. Y finalmente, como les había dicho, está la otra clasificación que es con flujo pulmonar disminuido y que presentan cardiomegalia. Entonces allí encontramos la trilogía de Fallot. Esta pues se compone por una estenosis pulmonar, comunicación interauricular, la enfermedad de Epstein y la insuficiencia tricuspidea congénita. Bueno, dentro de la etiología, entonces aquí en este artículo como que clasificaban tres principalmente. Entonces, por un lado, como las causas genéticas, pues ya lo hemos mencionado también en clase, los pacientes con síndrome de Down, con trisomía 18, trisomía 13, síndrome de Turner, entre otros, pues muy frecuentemente presentan alteraciones en el desarrollo, pues en la embriogénesis del corazón, generando pues cardiopatías congénitas. Por otro lado, se encuentran entonces también unos factores biológicos y unos factores químicos. Dentro de estos factores biológicos vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando hay edad materna avanzada, cuando se presentan pues como enfermedades infecciosas durante el primer trimestre del embarazo, dentro de estas pues se encuentra, por ejemplo, la rubéola, pero pues esta ya no es tan frecuente cuando la madre presenta asma bronquial, hipertensión arterial crónica, anemia, malnutrición. Y dentro de los factores químicos, entonces encontramos exposición a sustancias químicas o metales tóxicos, a litio, a alcohol, a tabaco, ácido valproico, warfarina, levotiroxina, asa y entre otras. Sigue, por favor. Tenemos pues que de las cosas más importantes a la hora del tratamiento y de evitar ciertas complicaciones, pues que se debe hacer un diagnóstico prenatal, ¿cierto? Esto pues va a garantizar como que haya menos complicaciones en la vida del bebé cuando ya haya nacido y pues permite diagnosticar de forma temprana de pronto estas cardiopatías. El método más efectivo para hacer este diagnóstico prenatal es el ecocardiograma, pero también se podrían utilizar la ecografía, perdón, y la resonancia magnética nuclear. El pronóstico, pues como ya lo había dicho, mejora bastante si se realiza un diagnóstico prenatal y pues se realiza como un plan de tratamiento acorde a cada paciente. Sigue, por favor. Y tenemos pues como dentro de las conclusiones del artículo que pues se debe hacer un diagnóstico precoz y oportuno, más específicamente durante la etapa prenatal, y que en los próximos años los avances pues en este tema deben estar encaminados a buscar, pues primero que todo como a buscar factores asociados pues como en la etiología y orientados a prevenir este tipo de cosas. Entonces, como ya lo había planteado, por ejemplo, cuando se dice que estas se pueden desarrollar pues por algunos factores químicos y esto, pues tratar de evitar la exposición de la madre a estos factores químicos. Pero el principal objetivo debe ser pues el tratamiento prenatal, y con esto pues también se tiene que, se asocia a un mayor desarrollo pues en la parte de intervención quirúrgica en el feto, y pues ya este era como el artículo, era simplemente de revisión como para recordar un poco la clasificación y la etiología de estas cardiopatías congénitas. Listo, María Paula, muchas gracias. De acuerdo a algo que mencionaba inicialmente con respecto a esos documentos estadísticos, a veces se establece que es factible que el número de cardiopatías congénitas pueda ser mayor, dado que es muy factible que se hagan, que tengan muerte fetal inútero y que no sean diagnosticados, a pesar de que hoy en día se tiene por obligación que toda muerte fetal puede tener, que sea apenas sea embrión, debe hacerse necropsia clínica, igualmente al recién nacido hasta que tenga 2 años, independiente de su causa, siempre debe ir acompañado de una necropsia, y eso, y además estos controles prenatales establecidos pues a través de programas y con pues la llegada pues de nuevas tecnologías ha hecho que se haga en una forma más determinante los diagnósticos tempranos de cardiopatías congénitas. Bueno, vamos con el caso clínico. Ahí me escuchan bien. Sí. Perfecto. Sí, Uf, ok. total. Ok, bueno, entonces en el caso clínico tenemos a un lactante de 3 meses de edad, el cual es llevado por su madre
ella refiere que en los últimos días él se cansa mucho, presenta diaforesis y ella siempre lo relaciona a la hora de la lactancia. Entonces, al embarazo, el parto, el periodo neonatal, todo fue normal y pues no se presenta como ningún tipo de antecedente que pues fuera de algún interés para el pediatra. Entonces, al examen físico, el pediatra encuentra que el lactante tiene una taquipnea con leve tiraje subcostal, saturación de oxígeno del 98%, perdón, un soplo pansistólico grado 3/6 audible en múltiples focos con máxima intensidad a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Entonces, el pediatra decide hacerle un electrocardiograma al niño y ya con el diagnóstico, pues decide remitirlo a urgencias. Entonces, para guiarnos un poco en el diagnóstico, vamos a hacer como una pequeña interpretación del electro. Entonces, comenzando con la frecuencia, pues podemos hacerlo con la regla del 300. Y aquí comenzamos 300, 150 y 100. Entonces podemos establecer que el niño tiene una frecuencia de 100 latidos por minuto, lo cual pues en los recién nacidos, en los lactantes, hasta 140 pues es normal. Seguimos con el ritmo, entonces aquí encontramos la onda P antes del complejo QRS y pues podemos ver que las ondas P pues tienen la misma morfología y entonces podemos decir que es un ritmo sinusal. Pero ya encontramos como algo patológico en el cual el complejo QRS, como aquí se puede ver, está muy estrecho. Entonces este es un signo de que hay un bloqueo incompleto de la rama derecha. Ese es un signo. Y otra patología que encontraron algo diferente fue que en la derivación B5 y B6 había un alto voltaje, que quiere decir que había una alta amplitud y profundidad pues de las ondas. Entonces lo normal son de 10 milímetros por milivoltio y pues podemos observar que aquí esto lo supera. Por lo tanto, esto también es un signo de que puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces ya con todos estos criterios, el pediatra pues lo remite y con su criterio de que tiene una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierdo a derecha y repercusión hemodinámica. Entonces él ya en el hospital al niño se le hace una ecocardiografía, con lo cual se le confirma que tiene una comunicación interventricular muscular amplia. Entonces pues aquí tenemos como los síntomas que la madre refería. Entonces, la fatiga y la diaforesis se consideran como signos de una insuficiencia cardíaca congestiva. La taquipnea, pues también pueden ser un reflejo de patologías tanto pulmonares como cardíacas y en muchos casos son como la primera manifestación clínica de algunas cardiopatías congénitas. Y el soplo cardíaco, como lo mencioné, con las características es altamente sugestivo de una cardiopatía. Entonces, los signos anteriores unidos con el electrocardiograma sugieren firmemente la existencia de una cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica. Pues a la conclusión que se llegó fue que había una comunicación interventricular. Entonces, como un breve comentario, pues recordar que la comunicación interventricular es la comunicación que se da en el tabique interventricular. Entonces, al ser la presión ventricular izquierda mayor que la derecha, va a haber un circuito del ventrículo derecho, del izquierdo hacia el derecho, lo cual implica que haya un exceso un exceso de sangre en la arteria pulmonar y esto va a aumentar el retorno venoso y por tanto va a haber una sobrecarga de volúmenes, va a haber un crecimiento de las cavidades y finalmente pues se va a producir una cardiopatía congestiva. Y pues las manifestaciones clínicas, como ya se las mencioné, taquipnea, diaforesis y fatiga, y pues esto siempre lo relacionan a la hora de la lactancia. Y ya. Mujer, hay algo que pues, me llamó la atención al principio, como la forma, digamos, tan sutil de que la mamá, a pesar de ser un recién nacido, pues de que
de que no, digamos, no está tan adaptado como para saber, digamos, como el comportamiento normal o no, pues Sí, en un recién nacido, de que ella notó que se fatigaba. Y pues es algo como medio sutil, pero que es algo que es de muy la de, duración, por el hecho de tener cosas tan no de tanta significancia y lograr llegar a que algo normal estaba pasando, ¿cierto? sí, El casito pero está fue bueno. bien. Sí, sí, por supuesto, claro. Además que fue un diagnóstico muy temprano. Es Sí, un recién nacido que dependiendo a eso me quería referir, de una madre cuidadosa o una madre que está pendiente de su bebé, y puede llegar a ser eso que hizo esta mamá de un diagnóstico temprano, otra pues para ella es normal, o no le pone cuidado al hecho, sí, por ejemplo, que veía que la bebé se fatigaba con mucha facilidad. Diana, ¿usted de dónde? de Pasto, Se le nota, y está en Pasto, lo sé. Pues ¿cierto? ahora estoy en Armenia. Hasta en Armenia. Es que ustedes Sí, regularmente los de Pasto, cuando llegan a Armenia, cambian un poquito el acento. sí. Camilo, bueno, pues muchas gracias, lo mismo que María Paula. Doctor, pues nosotros tenemos también una actividad, no sé si la alcancemos a hacer o Sí, hagamos la dinámica, claro. Te iba a preguntar es... dos o tres cositas. Camilo ok, listo. Acosta. Camilo. Alejandro Amariles. Doctor, Alejandro. Sí, Camilo doctor. activó la clase Uy, para Camilo. la cámara para No puede hablar, ser. pero pues no tiene micrófono desde por la mañana. ¿Quién? Camilo Acosta, él está hablando, pero pues para que lo vea con la cámara, pero él desde por la Pues, mañana pues es un encendió, no milagro. tenía micrófono. La última vez que lo vimos no le ha salido barba. Imagínense. Es un honor. ¿Ah? Total. No, pues ya le quito la falla. Ya la había puesto. ¿No me cree? Sí, sí me cree. Camilo, es un honor para el público en general. De verdad que la última vez que usted salió no tenía todavía barba. Listo, Camilo, gracias. ¿No puede hablar entonces? Hágale, intente y haga el esfuerzo de hablar. ¿No lo va a hacer? Estoy seguro que sí. Hágale esfuerzo y dirá que sí. Valentina Castro. Dígame, doctor. ¿Qué pues? ¿Cómo va, Valentina? ¿Cómo le Bien, pareció el casito? Ya que Camilo no pudo hablar, pero él la está acompañando moralmente. no, Antes de que vaya. pues está interesante, pues digamos, muchas veces se ignoran muchas cosas en los bebés o pues como ellos no tienen una manera de, como de quejarse, por así decirlo. Bueno, listo, mujer. Valentina. Valentina, ¿usted qué caso, qué le correspondió? Yo tuve No me enfermedades diga. ambientales. Enfermedades ambientales. Sí, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, sí, listo. Pero es que yo no sé, a John Andrés Díaz. Ya se fue Camilo. Hola, doctor, acá estoy. ¿Qué tal, pues? Hola. Eh, ¿Opina algo del casito o es suficiente con lo que vimos? Sí, está bien, ¿cierto? Sí, yo lo vi muy, pues está muy conciso pues está bueno. Sí, sí, eso fue muy conciso. Ah, ¿y cómo le pareció que expuso la primera compañera? Muy bien. ¿Usted la conoce? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? En la U. Doctor, ¿cómo así? Que si la conoce físicamente, hay compañeros que uno no Sí, conoce. la conozco. Ella es famosa. Sí, muy famosa. ¿Y por qué es famosa? Ah, yo no sé, dígame usted. No, pues yo no sé. Porque es, no, pues dígame. No sabe por qué es famosa. Por el color, por el pelo, por la sonrisa. No, bueno, mentira, no molesto más. Bueno, María Paula y Catherine y Diana. Empecemos pues. Oye, Bueno, ahí pues tengo
Pero era lo bueno que se dijeron Cajud, habían 35 y ahí mismo aparecieron 43. Eso es una buena táctica de tomar la gente. ¿Mm? Pues es en quizzes, entonces pues si pueden ir Ah, sí, entrando. pues sí. Bueno, Sí, señor. listo. Ese es el código. ¿Listos? Ok, ¿cuántos van? Hay 23, no, Doctor, yo estoy 26. Bueno, ingresando, pero no me quiere cargar el código. Voy a intentar entrar desde otro celular. Sí, doctor, denos un segundito. bueno. Santiago Guerrero llegó. Yo creo que sí. Doctor, hay la cita para hacer una actividad de hoy. ¿Cómo, Santiago? Me dieron la cita para más tarde, doctor, para poder estar en la actividad de hoy. Uy, listo, Santiago. Bien por esa. Bueno. ¿Van cuántos? 39. 39, sí, señor. Bueno, espera, lo que ustedes digan. No, pues no sé si iniciar. Pregúntele a María Paula. Ay, esperen, ya estoy entrando, es que no me dejaba entrar. Esperen, esperen. Ya iniciamos J40. A las 3:40. Pues ¿Mujer hay qué dijo? 40 personas. Ah, Hay que 40 40. personas. Sí, Ah, señor. entendí otra cosa. Qué pena. Iniciamos. Iniciamos. Ok. Venga, mujer, ustedes tienen presente mm, cómo pueden. Ah, bueno, ahorita le pregunto. Listo.
Catherine, ¿sucedió algo? Doctor, es que no, pues las preguntas siguen normal, solo que pues tenía que dejar de presentar para poder Sí, sí, responder sí, las sí. preguntas. Listo, listo, perfecto. Venga, mujer, algo es Sí, que cuando le ya, puedo hablar. dígame. Sí, Ah, sí, pero dígame, doctor. no era para no intervenir, no incomodar a los compañeros, mejor ahora. No hablar. Ah, ok. Sí. Bueno, listo, muchas gracias. Ya Juan Felipe nos va a regañar. Yo creo que ya terminaron, doctor. Eso estoy viendo. Bueno, mujer, listo. Mujer, hay algo, No, es que ustedes pueden tomar registro de las evaluaciones directamente del quiz, no que las vayan a pasar a Excel, sino ahí directamente, así como hacemos con Kahoot. cada, Sí, 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 eso se puede, se supone, ¿cierto? Que sí se debe poder. la verdad, Porque, doctor, no, no sé. es que ahí sale el número de preguntas buenas, no calificación, ¿cierto? Doctor, Sí, es que aquí lo que sale pasa como es que uno puede editar para poner la calificación que uno quiera, es decir, del 1 al 10, del 1 al 5, o puntos de 1000 a 10.000, y de igual forma se les puede tomar los pantallazos. Ah, bueno, bueno, listo. Entonces, Daniela, de pronto le, después le damos como la indicación a las compañeras para que hagan eso, de poder Sino tener los que papeles. como ya quedó editado con el de 10.000, o sea, ya sería para la próxima. Antes de hacer el quizzes, le aparece a uno como qué puntuación, o sea, como qué grado de puntuación, y uno ahí lo Perfecto, acomoda. Pero como ya lo hicieron, ya no se puede editar, pues como revertir. listo. Ah, bueno, Daniela, gracias. Ok. ¿Cómo le fue, Daniela? Ahí, doctor. Ahí. ¿Mm? Es que la verdad que el tema es, bueno, Listo, doctor, eso sería todo. listo. Mariana López, ¿cómo le fue con lo que estaba haciendo? Bien, doctor. ¿Sí? Sí, señor. Ya fue. ¿A dónde? Pues como con lo que le iban a hacer ahí cerquita. Sí, De, no, ya era hasta las 3 y ya a las 3 pude entrar a la casa. ya pudo entrar. Sí, señor. ¿Y qué están fumigando para el COVID o qué? No, es que hay muchas cucarachas. Yo vivo como por el campo, entonces Sí, mucho bicho. sí, claro, eso tiene que haber. Ah, no, es que como hay sitios donde fumigan por el COVID, ¿no? ¿Nunca lo han visto? Sí, Que eso queda totalmente oscuro por un buen tiempo.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué? ¿Seguimos? Johnny Alexander. Buenas tardes, doctor. Bien, ok. Bien, ¿Hoy va a señor. responder? Perdón, doctor, no lo escuché. ¿Hoy sí va a responder o no? Sí, señor. ¿Hoy sí? Sí, señor. Diga que sí. ¿Ah? Seguimos, ok, John. ¿Con qué vamos a seguir? Oiga, John. Un descansito de 10 minuticos y después. Ah, bueno, listo. Yo no tengo ningún problema. Listo. Descansemos 10 minuticos. Son las 3:33. 3:40, más o menos, sí. 3:40, 42. Porque si seguimos para terminar temprano. Como quieran. Ustedes Sí, mandan. Yo no tengo mejor. ningún problema. Ustedes decidan, dígame ya, la vaina es esa, porque es que de verdad, y le he comentado al representante varias veces, es que asignar una materia de 4 horas, eso es, el solo hecho de escuchar, que son 4 horas ya, con eso tiene uno para que eso sea aburrido, harto, y pasar por todos los estados emocionales entre odio y pereza al docente. Esa materia, eso hay que fraccionarla, pues he intentado varias veces, pero creo que por organización de horarios no han podido, pero inicialmente lo hicieron fue por los laboratorios, porque regularmente pues, duran más de 2 horas, pero no tiene sentido tener el solo hecho de la figura, ya eso pesa. Entonces dígame, si quieres sigo y esperamos un momentico, o sigo de una vez y terminamos. Doctor, el tema que sigue, ¿qué tan largo sería? No es largo. El de hipertensión pulmonar no es largo. Doctor, mejor seguir. Pues si no es tan largo, sí, mejor seguir, doctor, para acabar temprano. Bueno. Y ahí tenía, pues, ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno. Bueno. Este tema entonces estoy que está buscando otra cosa. Bueno, no importa. Bueno, la cardiopatía hipertensiva es de esperarse, pues independiente de lo que vamos a encontrar nosotros cuando veamos las miocardiopatías. Pero regularmente este término de cardiopatía hipertensiva generalmente es a consecuencia de otras situaciones, no de que ella se va a generar y no, pues, o sea, ella como tal. ¿Eso por qué se da? Porque aumentan las demandas al corazón impuestas por esto, por hipertensión, ¿cierto? Donde va a suceder que esta situación de hipertensión en una forma prolongada va a comenzar evolutivamente a dar que exista una sobrecarga de presión a nivel de la cavidades cardíacas. Perdón, que pena un segundito. Bueno, una sobrecarga de presión sobre los ventrículos. Entonces, ante eso, que cuando el momento de que exista una hipertensión sistémica, indudablemente no controlada, con estos factores de riesgo o de condicionantes, hace que no sean corregidos, hace que eso continúe y termina siendo esto, la cardiopatía hipertensiva al lado izquierdo. Cuando esta cardiopatía hipertensiva sucede al lado derecho, es regularmente a consecuencia de que suceda una hipertensión a nivel pulmonar. A eso es lo que se le llaman en clínica lo que es el cor pulmonar, o sea, un corazón pulmonar, en el cual pues por
por esa fisiología secuencial de un sitio con otro, de un órgano con otro, pues hace que tenga algún tipo de efecto en un momento dado. Entonces, en primer lugar, la cardiopatía hipertensiva y sistémica, o sea, el lado izquierdo, es donde hay una sobrecarga de presión propia a consecuencia de una hipertensión arterial crónica, mal manejada, mal establecida en su comportamiento por el paciente. ¿Qué va a suceder entonces? Hay una respuesta que lo hemos mencionado en diferentes momentos de adaptarse a esa sobrecarga de presión que hay sobre ese sitio. Y ante esa sobrecarga, pues termina siendo un fenómeno compensatorio que es la hipertrofia cardíaca. Ese estudio de Framingham y Diana Catalina Estrada, ya, está por ahí en el celular. Diana Catalina. Estrada. Negativo. Doctor, recuerde porfa que ya le están haciendo unos exámenes. Sí. Sí, pero que ella iba a estar desde el celular, por eso pregunté que si estaba en el celular. Entonces debe ser que no. Seguro justo le están tomando Sí, los seguro no pudo. Sí. Estefanía, no le llegó el internet. Creo que no, doctor. Ya le digo si están los Parece que no. participantes. Bueno, listo. David Franco, David Vargas, no. David no. Juan Esteban Velázquez. Juan Esteban. Buenas tardes, doctor. Hola, Juan Esteban. Quería pedir un favorcito. Sí, señor. Eso que está mencionándose acá arriba, estudio de Framingham. Puede que ustedes sí sepan qué es eso, pero no estoy seguro. Y si no, nos pega una buscadita, ¿qué es eso? Sí. Sí, yo le busco, doctor. Bueno, listo. Ahorita entonces mencionamos esto. En esta respuesta adaptativa que sucede en esa cardiopatía hipertensiva sistémica, pues se va a generar una disfunción miocárdica por esa sobrecarga de trabajo. Es dado que exista un límite de respuesta de esos miocitos y que generen esos cambios de hipertrofia, pero que tenga su límite porque ese suceso sigue continuándose y que se llegue a generar ya no una actividad funcional competente y se establezca una dilatación cardíaca, que eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Y inclusive una insuficiencia cardíaca, dependiendo pues de los daños estructurales y pues su componente o comportamiento fisiopatológico que pueda dar una muerte súbita. Hay unos criterios patológicos mínimos para el diagnóstico de la cardiopatía sistémica que son el hecho de encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, que es de tipo concéntrico. Si nos acordamos pues que en algún momento cuando estamos viendo insuficiencia cardíaca hablamos de la parte concéntrica y la parte excéntrica, que la una es por sobrecarga de presión y la otra es por sobrecarga de volumen. Y vamos a encontrar esta hipertrofia ventricular izquierda concéntrica en ausencia de aparentemente otra patología de tipo cardiovascular. También el antecedente clínico o que tenemos unos registros o evidencias patológicas de que este paciente tiene hipertensión en otros órganos, como por ejemplo a nivel renal. Morfológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Esta hipertensión va a provocar hipertrofia por sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo y que inicialmente no hay dilatación inicial. Entonces, en este proceso o esta serie de pasos que siguen, este aumento del tamaño de la célula nos va a generar un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. El hecho de que se aumente el grosor de la pared del ventrículo izquierdo hace que sea un corazón más pesado y que sea más pesado y que ese peso sea, digamos, que sea sobresaliente con respecto a lo que pesa un corazón normal, el hecho que esté pesando el doble, por decir algo. Ese engrosamiento inclusive puede pasar de 2 centímetros de longitud y en cambio lo que les mencionaba que pueda llegar a pesar pues, hasta 2 veces más lo que corresponde al peso normal. Es dado que con el paso del tiempo y este proceso evolutivo, sin generar unos manejos mínimamente adecuados, pues hace que este aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo
y a veces asociado a incremento del tejido conectivo intersticial, pues se genere pues este tipo de aparentemente un notable aumento del espesor. ¿Eso a qué lleva? A inducir un proceso digamos, de aumento de la consistencia por el aumento de los miocitos, y eso hace que se afecte el llenado sistólico, de que no va a ser tan digamos, no elástico, de no contractilidad y relajación, y además del aumento del espesor, pues hace que del espesor del ventrículo, pues hace que no vaya a tener una capacidad de llenado adecuado, y que además, que es muy dado, que exista en forma evolutiva por esa sobrecarga de contractilidad que va a tener el ventrículo, la aurícula izquierda, para pasar el fluido adecuado a la cámara izquierda, de que haya un aumento del tamaño también de esta cámara. Microscópicamente, pues lo que vamos a encontrar pues, es el aumento del diámetro transversal de los miocitos, sin aparentemente otro tipo de lesión adicional, pero pues con el paso del tiempo vamos a encontrar realmente la hipertrofia celular con cambios nucleares, y que se dé muy factiblemente cambios de tipo cicatrizal en ese abundante tejido conectivo que tiene el corazón. En el caso de la cardiopatía hipertensiva, que se llama pulmonar, que se establece que sea al lado derecho, y que es la que también se llama como cor pulmonale, va a tener el origen en la sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. Eso consiste entonces también en una hipertrofia que evolutivamente va a llegar a una dilatación del ventrículo, potencialmente se va a generar una insuficiencia del lado derecho, y de las causas determinantes o características de que se dé esta situación es entonces en un corazón pulmonar crónico, o sea, en los casos en que hay un trastorno pulmonar, en especial enfermedades parenquimatosas de tipo crónico, en los cuales no haya una difusión adecuada o funcional en la membrana alveolo-capilar, como es en los casos en que hay un daño en las fibras elásticas y que genere lo que habíamos mencionado en otro momento, lo que es el efisema. En los casos en que haya una hipertensión pulmonar primaria, pues que no es muy frecuente que eso pase. Eso es en el cor pulmonar crónico. Y en el agudo puede ser secundario a un paciente que haga un proceso embólico y llegue a generar fenómenos trombóticos a nivel pulmonar. Y, por ejemplo, secundario a actos quirúrgicos invasivos e incapacitantes. Podría ser una como de las posibles causas. Y la principal causa de esta hipertensión pulmonar es algo que sucede a consecuencia de un hecho de presentar primero una cardiopatía hipertensiva al lado izquierdo. Entonces, como hecho de extensión de esta lesión, que un hemicardio izquierdo insuficiente hace que se genere congestión vascular a nivel del parénquima pulmonar, y retrógradamente pues llegue a generarse una sobrecarga de presión y no más de volumen que de presión a nivel del hemicardio derecho, y eso vaya a llegar a generar pues un mecanismo compensatorio, inicialmente de hipertrofia, luego dilatación de cámaras, y llegará pues este caso de la hipertensión pulmonar o la cardiopatía hipertensiva derecha. Bueno, de los trastornos incontables que pueden predisponer a que se genere un corazón pulmonar, entonces, enfermedades del parénquima pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad determinada como fibrosis intersticial pulmonar difusa. Fue Juan, ¿cierto? Juan Esteban, si no averiguó algo. Sí, señor. Díganos, cuéntenos. El estudio de Framingham es un estudio de cohortes que fue en el año de 1948 y que todavía sigue en curso. Se realiza en la ciudad de Framingham, en Estados Unidos, y ha sido uno de los estudios que más datos epidemiológicos ha dado sobre las enfermedades
cardíacas. Y ya. Esteban, Señor. nada más. Pues que dentro de la población se utilizaron aproximadamente más de 5.000 pacientes, varones y mujeres y sus cónyuges. Y por ahí vi algo de los criterios de Framingham, pero no sé si tendrá relación con el estudio. Bueno, eso es todo. Pues que se han encontrado varios descubrimientos a lo largo de todos los años. En 1960 se encontró que el hábito tabáquico se relacionó con un aumento del riesgo de padecer una patología cardíaca. Al año siguiente se descubrió que el nivel de colesterol, la presión arterial y las alteraciones electrocardiográficas se relacionan con un aumento del riesgo de padecer una patología cardíaca. 6 años después se encontró que la actividad física se relaciona con una mayor disminución del riesgo para una patología cardíaca, que la obesidad se relaciona con un incremento de dicho riesgo. Y pues así también hubo descubrimientos. Ese estudio de Framingham es algo muy amplio, en la Sí. cual determinan como causas concomitantes y relaciones directas con lesiones cardíacas, ¿cierto? A eso es lo que hace referencia ese tipo de estudios, que eso ha sido periódico. Y de pronto aquí lo que está mencionando, que los pacientes que cursan con una hipertensión leve, que regularmente se determina como este parámetro límite, paciente que está en 140, 90 regularmente, por milímetros por mercurio, pero que si es una situación de este fenómeno de hipertensión leve, que es muy prolongada, eso se supone o se establece de que eso evolutivamente va a inducir a que se genere una hipertrofia ventricular izquierda, y que es uno de los parámetros, pues, como digamos, como para determinar que es a consecuencia esa cardiopatía hipertensiva sistémica del lado izquierdo es secundaria a pacientes con una hipertensión arterial regularmente de tipo crónico, que es lo más usual de esperarse, pues a diferencia de otras situaciones en las cuales se establece que posiblemente pueda ser de tipo agudo. Bueno, gracias Esteban. Ay, yo iba a preguntar algo. Esteban, ¿a quién le pregunto? Ay, doctor, no sé. El que quiera, doctor. No, a nadie. Será a Laura Daniela Zúñiga. Porque esa qué mujer tan dura. Laura Daniela. Pues sí, no va a responder. Ay, ¿cómo así? Yo siempre le contesto. Aquí dice, vea, tal día no respondió a ninguna de las preguntas que se le hizo. Aquí No, la tengo anotada. no, Imagínese. yo le contesté la clase pasada, sino que le dije que sabía lo mismo que había dicho una compañera. No, eso fue antes. No, doctor, yo siempre le contesto cuando me llama. Nos ignoró. Venga, mujer, venga, pues le pregunto una cosita. Bueno. Estamos hablando de que hay lesiones que puedan predisponer a este alcohol pulmonar, o sea, a esta hipertensión pulmonar derecha, ¿cierto? Entonces aquí comienza hablando de lesiones que suceden a nivel de los pulmones, como es un paciente con una bronquiectasia, que sabemos que es eso, con una neumoconiosis sabemos que es, fibrosis quísticas que regularmente son de origen congénito, y un EPOC, ¿cierto? Que ya sabemos pues que es el enfisema y la bronquitis crónica, pero aquí hablan de fibrosis intersticial pulmonar difusa. Al hablar de esto, ¿se le ocurre pensar en alguna situación? No. ¿O sí o no? ¿Cómo así? A ver, estamos hablando de lesiones que puedan suceder en el parénquima pulmonar que predispongan a un cor pulmonar, ¿cierto? Y ahí hay unas que están muy dadas, pues que es la bronquiectasia, el EPOC, la neumoconiosis, pero que hay una ahí que hace mención, que se llama la fibrosis intersticial pulmonar difusa. En estos momentos se le viene a la memoria como pensar, a consecuencia de tal situación nos puede generar una fibrosis intersticial pulmonar difusa. ¿Alguna situación que se le ocurre? Pues hago mención
Pues porque creo que nos va a generar como expectativas a qué es lo que, si realmente se puede llegar a eso, porque hablando o pensando fisiopatológicamente, sí es posible. No, está muy abierta la pregunta, demasiado. Responda lo que yo quiero que me diga, más o menos. Diga Pues sí. sí, ¿Sí o no? O no sea, sé, no sé a o qué me estoy sea, refiriendo, ¿no? como que puede causar una fibrosis Sí, intersticial. La exposición, por ejemplo, a, no sé, a esos tóxicos como, creo que el asbesto, ¿no? asbestosis, sí, el asbesto. Sí. Sí, sí, claro, esto va aquí dentro de la neumoconiosis. Eso va aquí. Algo que, bueno, algo que estamos viviendo. Por el coronavirus. Sí, exacto. Es totalmente. Es que, mujer, hay algo que en mayor o menor proporción, paciente con sintomatología muy determinante, que hubo necesidad de tener un apoyo de tipo respiratorio, o paciente que tuvo síntomas notables de trastornos respiratorios e inclusive de pacientes que realmente no presentaron aparentemente signos reales respiratorios. Es factible dentro de lo que estamos especulando que puedan dentro de algún tiempo, y eso todavía no lo podemos saber haciendo esto, fibrosis, el intersticio, y es difusa porque eso compromete alvéolos, no todos, pero sí en una proporción, pues dependiendo de la gravedad de la situación. Pero se espera que esos pacientes, al menos los que han estado hospitalizados en UCI y los que haya sido necesario tener el soporte ventilatorio o pacientes que hicieron neumonitis, es muy posible que vayan a hacer esto. Es casi que determinante que vayan a hacer esto, porque pues una reacción de células ahí en el intersticio, se producen citoquinas como mencionamos en otro momento y eso genera una respuesta que es cicatriza. ¿Listo? Entonces, es posible que dentro de unos añitos, ustedes que van a estar ya en el rural, el internado, les vayan a llegar pacientes con un cor pulmonar, o sea, una hipertensión del lado derecho, o una cardiopatía hipertensiva, y piensa, ay, hace tanto tiempo estuvimos con esta situación y es posible que sea consecuencia de, bueno, es que él estaba preguntando que me responda lo que yo quiero, más o menos. Bueno, otra es la enfermedad de los vasos pulmonares, como es el fenómeno tromboembólico pulmonar recurrente, por ejemplo, pacientes con qué patología. Aquí se nos puede ocurrir. Cepeda, si no, pues no podía estar hoy. Juliana Calderón. Juliana. Doctor. Mujer. Un ejemplo o un casito de un paciente que esté haciendo una tromboembolia pulmonar recurrente, que le estén llegando émbolos hemáticos frecuentemente al pulmón, algún tipo de paciente que se le ocurra que pueda terminar haciendo eso porque tiene una patología en otro sitio. Que tenga de pronto problemas de coagulación. Sí, perfecto. Otro, que sucedan los trombos en otro sitio y que vayan a migrar al momento de hacer De ejercicio. pronto por un accidente, un trauma. El embolismo graso, por ejemplo, sí, claro. Y otro Y no porque sé. las venas tienen una adecuada fenómeno de contractilidad, que se han ido dilatando, ahí ya le digo. En la insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Se generan esos fenómenos como el pulmonar. Exactamente. Bueno, también en pacientes con una hipertensión pulmonar primaria, pacientes con arteritis pulmonar extensa, como por ejemplo en las granulomatosis con polivasculitis, pacientes con una obstrucción vascular inducida por fármacos o al secundario a tratamientos radioterapéuticos, o pacientes que están haciendo microémbolos con la presencia de células neoplásticas. Otro, trastornos que afectan el movimiento torácico, pacientes con una cifoescoliosis. Uy, ¿eso qué será? ¿Qué será eso? Chamorro, ¿cómo le va?
Chamorro. Vea, pues chamorro. 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 Se fue chamorro. Bueno. Vaya septiembre 28. El doctor está escribiendo que no le funciona el micrófono. Si le sirve. Así le sirve. Él ahorita estaba hablando, yo lo vi. María José Clavijo. ¿Usted le cree? Doctor. ¿Cómo le va? Ay, se me olvidó que lo que iba a preguntar. Ah, que sí, foscoliosis. ¿Sabe qué es eso? No, doctor, pero acabé de buscar. Pues, entonces Busque dice noticias. que la cifoescolosis es una enfermedad de la columna vertebral Sí. en la que es una combinación entre cifosis y escoliosis, que es como una curvatura normal de la columna vertebral, que está como Listo, bien. a los lados, pues. Para los lados. Ajá. Listo, perfecto. Exactamente. Doctor, doctor, Sí, sí. ya me escucha, qué pena, doctor, Hable. es que como que estaba bloqueado el micrófono, doctor. Ah, ¿cómo así? Y no se Es ha dado que, cuenta. no, es que creo que cuando uno abre Cisco, como que, no sé, se me bloquea el micrófono, entonces como que toca cerrar la aplicación y ahí ya se puede. Vicente le quito la falla a Juan Santiago Chamorro Barahona. Sí, señor, Listo, qué perfecto. pena. Listo, gracias. No, gracias. Una obesidad significativa, pacientes que terminan siendo eso de la apnea del sueño, trastornos de tipo neuromuscular o trastornos que inducen a la constricción de la arteria pulmonar, por ejemplo, una acidosis metabólica, un paciente con una hipoxemia y el mal de montaña crónico. Uy, chamorro, ¿qué es eso? Averígüenlo. Mal de montaña crónico. Yo no había escuchado eso. Ya Gracias. bueno. Noticia para no tenga. Obstrucción de la vía respiratoria mayores y una hipoventilación alveolar idiopática. Morfológicamente, hay una dilatación significativa porque es una sobrecarga de volumen más que de presión en ese momento del ventrículo derecho sin generar realmente una hipertrofia. Entonces, en un corte transversal vamos a encontrar una forma semilunar del ventrículo derecho, algo parecido a lo que mencionamos en la insuficiencia cardíaca, que tenía como la cara como de un plátano. Y bueno, y la pared ventricular derecha se va a engrosar hasta 1 centímetro más, inclusive se puede aproximar o ser semejante al espesor a la del ventrículo izquierdo. Bueno, la diferencia pues que sucede pues con el tiempo de evolución entre una y la otra, pues que es de esperarse que consecuentemente vaya a haber hipertrofia de estos miocitos. Bueno, es más derecha la hipertrofia ventricular derecha Doctor. que la sutil. Sí, díganos, Chamorro. Es un aumento en el hematocrito porque son personas que viven en demasiada altitud, más de los de 2.500 metros, y también se les llama enfermedad del monje. Por el aislamiento, ¿por qué? No, por la altitud, doctor. Pero ¿por qué el monje? Ah, no sé, porque pues viven en... ¿Qué es un monje? Sí, ¿ha escuchado la palabra monje? Sí. No. Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí, listo. doctor. Ustedes son problemas con aumento de la concentración de la hemoglobina secundaria a las altas alturas. Y eso también le llama el síndrome, también eso que también le pasa, por ejemplo, a las personas que ascienden en una forma muy rápida, escalando montañas, sin un proceso adecuado y hace que posiblemente puedan presentar este tipo de situaciones. Bueno. Estamos mencionando que esta hipertrofia ventricular derecha, su proceso evolutivo es mucho más sutil, es dado que ese engrosamiento que se va dando los haces musculares es más a nivel pues, del infundíbulo, o sea, en la parte mucho más central que periférica, e inmediatamente por debajo de la válvula pulmonar, que puede hacer eso, o que se haga un engrosamiento de esa banda que existe por debajo de la válvula pulmonar, inclusive comprometiendo el tabique interventricular, que es en una forma moderada y que va tomando esa posición como encorvada. El haz muscular que conecta el tabique interventricular con el músculo papilar anterior del ventrículo derecho
hace que también tenga pues una alteración en la posición y genere pues como parte, como esa difusión valvular que se va a generar. Es posible que ese ventrículo derecho hipertrofiado vaya a generar por extensión algo de compresión en la cavidad o en el ventrículo izquierdo, lo que va a generar entonces al lado izquierdo pues un engrosamiento y una insuficiencia, inclusive pues a consecuencia también en su mismo lado, como es lesiones a nivel de la válvula auriculoventricular, terminar haciendo un proceso de tipo cicatrizar. Ah, esto se acabó. ¿Por qué tan rápido? Ay, güey. Entonces, vamos que... endocarditis. Dice Felipe. Señor, no lo escuché. ¿Qué tan rápido que se acabó esa... Ah, sí, doctor. Estuvo bien. No estuvo tan larga. ¿Usted qué dice? ¿Seguimos o dejamos endocarditis para el jueves por la mañana? Pues doctor, como usted quiera, si quiere para que no nos le acabemos todo el tema muy pronto, dejamos así. Qué forma tan sutil, una elegancia. Listo, muchachos. Entonces el jueves, los de endocarditis, el casito clínico, pues para que vamos como al día con eso, que casi que terminando el tema, entonces lo hacemos. Endocarditis por la mañana y por la tarde podemos ver miocarditis. Listo, doctor, así quedamos entonces. Listo, muchachos. Muchas gracias. Una pregunta. Pregunta. ¿Y pericarditis entonces para el lunes sería? ¿Para el próximo lunes? Pericarditis, sí, para el lunes. Sí. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Listo, Vane. Bueno, eso. Doctor, Chao, entonces, vale. el jueves exponen endocarditis y miocarditis. Y miocarditis el jueves, sí. Chao, Laura, Marcela. Doctor, ¿y los de las cardiopatías valvulares? Valvulopatías, ese yo creo que es para el jueves de la semana entrante. El próximo, el de la otra Sí, porque semana. vamos. Sí, entre una semana. Ah, listo, doctor. Bueno. Gracias, doctor, que tenga Hasta luego, buena tarde. Valentina. Hasta luego. Chao, doctor, Hasta luego. gracias. Chao, María Paula, que esté bien y muchas gracias. ¿Cuánto le ponemos de calificación, María Paula? 5, doctor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me extraña. Hasta luego, don Manuel. Hasta luego, Juan Camilo. Camilo Acosta. Camilo Acosta, ya, güey. Camilo. Camilo Acosta. Camilo, desconéctese. Ya se fue, doctor. Sí, le avisaron. O ya lo mantienen conectado para avisarle. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Juan Felipe. Sara, hasta luego.